Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estos minutitos de espera para dejar ingresar más personas que nos habían confirmado. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y a esta segunda jornada vinculadas con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAC, y las instituciones parte del sector justicia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Comentarles que este espacio de reflexión deviene de una prioridad de la cual las instituciones CONAMAC han decidido trabajar para reflexionar, conversar, analizar, identificar buenas prácticas vinculadas con la rendición de cuentas con un enfoque participativo. En la primera sesión, para los que no nos pudieron acompañar, lo tenemos grabado en YouTube. Cuando gusten pueden ver la grabación. Trabajamos un poco más del tema teórico de la rendición de cuentas. Y el día de hoy vamos a conversar un poco más de experiencias de rendición de cuentas, lecciones aprendidas y en un espacio más de reflexión y de conversación. Como les indiqué, estas jornadas vienen a ser un espacio de diálogo, un espacio para conversar, para analizar experiencias, para ir desarrollando lo que al final de las jornadas podamos extraer de un modelo o de algunas prácticas que podamos documentar y poder recomendar a las diferentes instituciones del sector público sobre la rendición de cuentas, perdón, con un enfoque participativo. Nos disculpamos a nombre de don Gerardo Rubén y Sara Castillo, don Gerardo, presidente de CONAMAC, y doña Sara Castilla, directora ejecutiva de CONAMAC, quienes por responsabilidades internacionales no nos pudieron acompañar el día de hoy. Quisiera más bien darle un espacio de bienvenida y de apertura y darle el espacio a don Max Esquivel, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, miembro de CONAMAC, si gusta y nos puede dar unas palabras de bienvenida. Don Max, ¿nos escucha? Sí, Daniela, muchas gracias. Aquí estoy. Lo que no he logrado es encender la cámara. No sé por qué. Sí lo No me veo, escuchamos ¿verdad? bien. No Sí, se pero ve, pero lo escuchamos bien. ok, bueno, voy a ver cómo lo arreglo ahora más tardito. Pero bueno, muy buenas tardes y más bien agradecerles en nombre de don Gerardo y de Sara, tanto presidente de la CONAMAG como directora ejecutiva, porque bueno, no pudieron acompañarnos porque tuvieron que atender compromisos fuera del país, pero no por eso querían que detuviéramos esta que sería la segunda jornada de reflexión de la CONAMAG. Resulta que tenemos algún tiempo ya nosotros de dedicar cada año un espacio importante a jornadas de reflexión sobre temas de particular interés para la CONAMAG, y en esta ocasión, este año, estamos dedicándolo al tema de rendición de cuentas en el sector de justicia costarricense, sobre todo con énfasis en los procesos participativos para hacer efectiva la rendición de cuentas. Y es que este es un tema que definitivamente fortalece a las instituciones del Estado de Derecho aquí en el país. Y todos y todas sabemos que precisamente son estas instituciones las que le dan una solidez al régimen democrático del país. Por eso es importante dedicar tiempo suficiente para aprender y compartir entre nosotros y nosotras mecanismos que nos ayuden a fortalecer nuestras instituciones del sector justicia. Por eso se han organizado estas jornadas de reflexión. La vez anterior tuvimos la oportunidad de conocer en detalle los avances que ha habido a nivel de doctrina y a nivel comparativo de ejecución de lo que es el tema de rendición de cuentas. Y hoy tenemos la oportunidad de comenzar a compartir también entre las instituciones del sector justicia cuáles son nuestros aprendizajes y cuáles son las expectativas que tenemos para avanzar en este tema. Así es que es un evento que no solo va a contar con las exposiciones de tres instituciones, en este caso la Contraloría, la Defensoría, el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que tendremos un espacio también para escuchar una reacción de una organización de la sociedad civil que nos retroalimente sobre cómo estamos haciendo las cosas, cómo podemos avanzar. Así es que afortunadamente vamos a poder tener este espacio y ojalá nos ayude a continuar reflexionando sobre este tema tan importante. Es que bienvenidos, bienvenidas y
y podemos, Daniela, comenzar de acuerdo a la agenda prevista. Muchas gracias. Muchas gracias, don Max, por las palabras de bienvenida. Quisiera compartirles un poco la metodología de este espacio. Vamos a tener 3 momentos específicos para la conversación. Una primera parte va a ser una parte más expositora de parte de las personas panelistas que pronto voy a presentar. Cada uno tendrá 10 minutos para hacer su exposición. Son 3 personas panelistas específicamente con las experiencias y una tercera persona panelista que será desde sociedad civil, que podrá hacernos esta realimentación y una visión, ¿verdad?, desde ciudadanía de los espacios de rendición de cuentas y desde el enfoque participativo. Para esta primera etapa, contamos con la participación de Ileana Aguilar Olivares del Tribunal Supremo de Elecciones, de don Carlos León Uraña, de Defensoría de los Habitantes, y don Carlos Morales Castro, de la Contraloría General de la República, y desde la visión de sociedad civil a Juani Guzmán León por Costa Rica Íntegra. Como les indicaba, esta primera parte va a ser un poco más expositora, ¿verdad? Y de conversación. Entramos a una segunda parte donde vamos a tener un espacio para que las personas que nos acompañan con la libertad puedan participar, ya sea con alguna reflexión o alguna consulta, y un tercer espacio que nosotros siempre decimos que es un poco más de construcción, en la cual vamos a establecer algunas preguntas motivadoras que tanto las personas panelistas como las personas que se están conectando para participar se sientan en la libertad, porque son estas preguntas las que vamos a profundizar para ir creando este documento que les digo que al final de las jornadas nos va a quedar como reflexión. Entonces, en ese sentido, me voy a permitir hacer la primera, presentar a nuestra primera panelista. Voy a presentar a Ileana Aguilar Olivares del Tribunal Supremo de Elecciones, quien es licenciada en Ciencias Políticas, graduada de la Universidad de Costa Rica, máster en Planificación Estratégica por la Universidad Nacional de Costa Rica, fue oficial de programas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su Centro de Asesoría y Promoción Electoral durante el periodo 93-2001. Ha sido oficial de programas para América Latina en IDEA Internacional para el periodo 2001-2010 y desde junio del 2010 es funcionaria del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED, donde actualmente ocupa el cargo de secretaria académica. Es autora de diversos artículos sobre elecciones y democracia y ha sido editora de publicaciones especializadas en materia electoral. Entonces, Ileana, te cedo el espacio para que puedas compartirnos tus aportes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros que están presentes en esta actividad. Primero que todo, pues quiero pedir una disculpa porque ando un poquito como alérgica, digamos así, gangosa, entonces estoy un poco media ronca. Así. Solo les cuento porque puede ser que no me oiga tan claro. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros estamos siempre comprometidos con la transparencia, con la rendición de cuentas, porque tenemos claro de que no solo estamos administrando los recursos de la ciudadanía costarricense, sino que tenemos que hacerlo de una forma eficiente para su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, primero que todo, dejo ese punto de partida de nuestro compromiso institucional. Bueno, no sé si quién me va a ayudar con la presentación. Comentarles que en la que sigue. Gracias. Comentarles que en el tribunal, desde el 2006, nosotros ponemos a disposición de toda la ciudadanía el informe anual de labores que realizamos. Este informe está disponible en la página web y aclarar también que me tomé a la tarea de investigar con personas que trabajaron antes en el tribunal y les pregunté cómo se realizaba el tema de la rendición de cuentas. Entonces me indicaron que siempre el tribunal ha tenido el compromiso de hacer el informe anual y ponerlo a disposición. Sin embargo,
antes de redes sociales, pues había mucha más dificultad, ¿verdad? Entonces, estos informes, estas carátulas que ustedes están viendo aquí, corresponden a los informes institucionales que se han producido desde el 2006 hasta el 2023, que es un producto institucional. Yo les estoy hablando aquí a ustedes porque de alguna manera pues yo trato de coordinar y armar el informe anual. Sin embargo, este es el producto del trabajo conjunto de todas las personas representantes de las diferentes áreas funcionales de nuestra institución. La siguiente. Comentarles que esta información, estos informes anuales están en nuestra página web, en la sección de rendición de cuentas, donde además del informe anual institucional, también nosotros colocamos todos los informes de gestión de las diferentes personas que ocupan puestos de jefatura y que entran interinamente o salen. Esos informes están ahí a disposición de la ciudadanía, los informes de los viajes que se hacen en el contexto del cumplimiento de las funciones, así como boletines estadísticos que muestran las actividades de nuestra institución. La siguiente, Yesenia, gracias. Bueno, ¿cómo construimos nosotros nuestro informe? Si bien esta convocatoria hablaba del tema de instituciones más acotadas al tema de la justicia, pues nosotras somos una institución que imparte justicia electoral. Sin embargo, también tenemos otras áreas funcionales sobre las que nosotros rendimos cuentas. Está entonces la sección de justicia electoral, donde nosotros ponemos toda a disposición de la ciudadanía todo lo que se produce en materia de resoluciones de parte de los magistrados y magistradas. Se hace una pequeña selección de las resoluciones más relevantes que por su impacto durante el año, digamos, tienen una importancia, yo no diría que mayor, pero destacada en el marco de los acontecimientos y las coyunturas que viven en las instituciones y nuestro sistema político y electoral durante el año. Tenemos que dar cuenta también de todos los actos, el trabajo en los actos, los hechos vitales y actos civiles en la parte del registro, el registro civil. Tenemos el área de formación en democracia, que es el que se encarga de dar a la ciudadanía capacitaciones, formación, facilitar esto no solo a las diferentes audiencias meta que tenemos, entre ellos partidos políticos, estudiantado, el Ministerio de Educación Pública, sector privado también, sino a la ciudadanía en general, ¿verdad? Podemos hacer segmentaciones de públicos y audiencias, pero en realidad nuestra labor de formación en democracia es hacia toda la ciudadanía. Tenemos la parte de la administración electoral, que es fundamentalmente la dedicada a la organización de los procesos electorales. Y el informe también incluye todo lo relativo a las gestiones de apoyo institucional, que es donde vemos temas transversales, donde se informa sobre la ejecución presupuestaria, sobre la planificación operativa, la planificación estratégica, así como otros temas como todas las labores en materia de la comunicación institucional, relaciones interinstitucionales y algún tipo de publicaciones y compromisos especiales, por ejemplo, con la PIEC, la Política de Igualdad y Equidad de Género a nivel nacional, entre otros. Entonces, nosotros a partir de esto montamos el informe. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo difundimos? O sea, una vez que ya está el producto, nosotros como institución hacemos una presentación oficial que la hace la persona quien ejerce la presidencia de la institución. Antes de la pandemia, pues lo más común era hacerla abierto al público en el auditorio institucional. La pandemia vino un poco a cambiar, no un poco, no vino a cambiar muchas cosas y muchos procedimientos y a partir de la necesidad de hacerlo de forma virtual, lo hemos seguido haciendo así.
se hace un mensaje de parte de la persona que está en la presidencia, como les decía, y este mensaje resume los hechos más destacados de la información anual. También se trabaja con nuestra dirección encargada de la comunicación institucional, el tema de comunicados de prensa, se difunde toda la información. Hay un plan de divulgación en redes sociales, de los cuales ahora les voy a presentar algunos ejemplos, donde se toman los principales datos y se los ofrecemos a la ciudadanía sin perjuicio de que ellos puedan ampliar accediendo al documento que, como les decía, está en la página web. También a través de nuestras actividades de formación y capacitación, nosotros procuramos informar a la ciudadanía, a nuestros públicos, sobre las actividades que realiza el tribunal, sobre los logros del tribunal, en las diferentes, digamos, en los diferentes espacios que se nos presentan. Y también hacemos contactos con sectores específicos cuando requerimos darles la información de lo que está haciendo la institución, de lo que ha hecho la institución. Hablábamos el otro día, por ejemplo, de espacios con los partidos políticos. Hace un par de años tuvimos con Andrea y algunos compañeros de la Dirección de Registro Electoral un espacio específico para informar a los partidos políticos sobre lo que se está haciendo en el marco del proceso electoral, todas las acciones. Hicimos una convocatoria abierta y yo creo que eso es una de las cosas que podemos ver en los retos, porque a veces los esfuerzos institucionales de convocar no llegan a todos o no son recibidos por todos, entonces de alguna manera nos vamos quedando cortos, ¿verdad? Pero sí que hacemos contactos con sectores específicos para poder también transmitir la información de lo que nosotros hacemos y nuestras rendiciones de cuentas. Yesenia, si me ayudas con la siguiente. Estos, por ejemplo, son algunos ejemplos de lo que nosotros hacemos para difundir. Tratamos de sacar los datos principales. Esto corresponde al informe de labores de este año, en donde se destacan algunos datos que pueden ser de interés de la ciudadanía. Aquí estamos hablando en el caso de jurisdicción electoral, cuántas resoluciones se hicieron, cuántos fueron electorales. Y así pues, no les voy a presentar todo, pero este es uno de los grandes esfuerzos que hace la institución por darle la información al ciudadano y a la ciudadana. Yesenia, si quieres, seguimos con la otra. Esa es, por ejemplo, es otra que se refiere a los hechos vitales y actos civiles. Y procuramos abajo, pues, tratar de poner un parrafito pequeño donde le explicamos brevemente a qué se refiere, a qué labor institucional se refieren estos datos. Continuamos. Bueno, espacios de interacción. Como les decía anteriormente, donde nosotros podemos realizar una difusión de estos logros. Bueno, lo hacemos de alguna manera con el sistema educativo, porque hay un aprovechamiento de los espacios que el IFET hace en materia de formación y capacitación para presentarles a los niños, niñas, jóvenes, por lo menos algunos aspectos relevantes de lo que nosotros hacemos, para también desmitificar un poco esa idea que a veces hay, en el caso nuestro, de que el Tribunal Supremo de Elecciones solo organiza elecciones y que entonces, después, ¿qué hacemos, verdad? Esa es una pregunta que nosotros recibimos continuamente. Por eso la importancia de explicar que hacemos algo más que elecciones y empezar a darle la información de forma continua. Lo hacemos por medio del sistema educativo, en los espacios que se nos abren, en foros de partidos políticos, como esta experiencia que les acabo de comentar, también en las capacitaciones que hacemos a las comunidades. Evidentemente, las capacitaciones también muchas veces obedecen a ejes temáticos específicos, ¿verdad? Lo que nosotros procuramos es que en el marco de esos ejes que se desarrollan, transmitir esa información
de nuestras rendiciones de cuentas. También... Liliana, disculpe, ya le queda un minutito, perdón. Sí, que le ya voy cerrando. En nuestras juntas cantonales y a través de nuestros contactos y actividades con aliados estratégicos, y como verán, obviamente en las redes sociales, que es lo que más usamos para difundir. La que sí, ya, ve que puntual soy yo, Daniela. Una reflexión sobre este tema de brindar los insumos a la ciudadanía de la manera más transparente. Yo sí considero importante y me parece muy atinada esta jornada, buscar metodologías, buscar sistemas que podamos compartir para que precisamente esa información que nosotros institucionalmente tratamos de que llegue a las personas, llegue cada vez mejor y más clara, sobre todo en momentos como los actuales, ¿verdad? En que la desinformación a veces parece tener más fuerza que la información verídica, y por eso creo que eso requiere un esfuerzo de nuestras instituciones para que el ciudadano y la ciudadana comprendan no solo lo que hacemos y los resultados, sino también la importancia de nuestras instituciones para la vida diaria de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doña Eliana, por este espacio. Gracias por compartirnos la manera en que el tribunal pues desarrolla el tema de rendición de cuentas, la importancia, ¿verdad?, de cómo las instituciones generan mucha información, ¿verdad?, información de su gestión presupuestaria, de sus actividades, publicaciones, y cómo hay retos vinculados con la ciudadanía, lo que nos decía Eliana, la virtualidad, retos de convocatoria, ¿verdad?, y cómo no solo la generación de información, sino cómo poder, a partir de la información, generar espacios más de diálogo y de conversación, ¿verdad? La información es como un paso, pero cómo los retos vienen a partir de la información que se genera, cómo abrir esos espacios de intercambio y de conversación. Entonces, bueno, ahora pronto vamos a tener otro espacio como para hacernos esas preguntas y poder construir colectivamente. Bueno, quisiera dar el espacio a nuestro segundo panelista, quien es Carlos León Ureña, de la Defensoría de los Habitantes. Don Carlos es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, Magister Artis en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, y egresado del doctorado de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Es director de Gobernanza Pública de la Defensoría de los Habitantes, donde también se ha desempeñado como asesor de despacho, profesional de defensa de derechos y director de oficinas regionales. Ha laborado como asesor de la Asamblea Legislativa, como docente e investigador en la Universidad de Costa Rica y como consultor en proyectos de fortalecimiento de la democracia en Centroamérica. Es coautor de la publicación Participación Ciudadana en el Sistema de Administración de Justicia del año 2007 y colaborador de CONAMAC en diferentes eventos relacionados con esta temática. Le doy el espacio a don Carlos para que pueda hacer su intervención. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo cordial. Bueno, pues nos han invitado en este caso a hablar de el vínculo entre Defensoría de los Habitantes y la rendición de cuentas. No voy a hacer una presentación de PowerPoint, así que voy a trasladar una reflexión breve al respecto. Naturalmente, pues como ya se ha visto ampliamente en estas jornadas, pues el ejercicio de la rendición de cuentas parte de la disposición del artículo 11 de la Constitución Política, que establece que la administración pública está sometida a un ejercicio de rendición de cuentas y evaluación de resultados. El país también es signatario del Código Iberoamericano de Buen Gobierno, que también establece que los respectivos países tienen el deber de rendir cuentas sobre las acciones de las instituciones públicas a la ciudadanía. Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha establecido múltiples disposiciones en relación con la materia que de alguna manera también nos conminan y nos obligan, y ha señalado, para lo que interesa en este momento, que los ejercicios de rendición de cuentas tienen que ser ejercicios formalizados, accesibles, transparentes y efectivos.
y esto es algo pues que me interesa subrayar, tienen que ser ejercicios formalizados. Bueno, en relación con la materia de la rendición de cuentas, la doctora Juliana Martínez, socióloga, muchos de ustedes la conocerán, ha desentrañado el tema de la rendición de cuentas en nuestro país y ha señalado que hay 3 características básicas de verdaderos ejercicios de rendición de cuentas. Una es, naturalmente, la disponibilidad de información. Las instituciones públicas tenemos el deber de disponer la información de la manera más oportuna. Tenemos el deber de contar con protocolos internos que nos permitan generar la información que le interesa a la ciudadanía. No la información que a las instituciones nos quede más cómodo divulgar, no, la información que le interesa a la ciudadanía y que resulte útil para el control social y para la incidencia por parte de la ciudadanía. En ese tema, pues muchas veces nos perdemos en las instituciones y plasmamos en informes de labores la información que nos resulta un poco más cómoda divulgar. En ese sentido, pues la disponibilidad de información, que parece el aspecto más básico de la rendición de cuentas, es todo un desafío para nuestras instituciones. Un segundo aspecto que señala la doctora Martínez tiene que ver con la constitución de lo que ella denomina comunidades de interpretación. Y esto es fundamental. La información que brindamos las instituciones públicas para que sean verdaderos ejercicios de rendición de cuentas tiene que ser recibida por una comunidad de personas, de la sociedad civil, de actores no estatales, que estén lo suficientemente informados, empoderados y que conozcan la materia de la que se está informando. Comunidades de interpretación que constituye, a mi juicio, uno de los grandes, si no el mayor desafío que tenemos en este momento las instituciones públicas. Y para cerrar el ciclo, un tercer componente de la rendición de cuentas son los cambios, la corrección y el aprendizaje que debe derivarse de los ejercicios de rendición de cuentas. Entonces, voy a comentarles un poquito algunas experiencias de la Defensoría de los Habitantes y señalar, pues, finalmente algunos desafíos. La Defensoría, años atrás, producto del trabajo ordinario que hacemos en todo el país, recibimos múltiples quejas de personas habitantes sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y algunas de esas quejas están relacionadas particularmente con la prestación de servicios públicos. Entonces, producto de esas experiencias y partiendo de ese segundo componente de la rendición de cuentas, que es la conformación de comunidades de interpretación, fuimos un paso más allá, nos reunimos con algunos grupos de sociedad civil organizada y empezamos a explorar, digamos, los motivos principales de algunas de las muchas denuncias que se generaban. Y entonces fuimos conformando un proceso de empoderamiento en derechos a esas organizaciones ciudadanas y particularmente en lo relacionado con sus derechos como consumidores de bienes y servicios de las instituciones públicas. El proceso siguió de manera más o menos espontánea y llegamos a un punto de maduración en que las propias organizaciones ya estaban en la capacidad de requerir cuentas a las instituciones. Entonces, no en un ejercicio unilateral donde las instituciones suministramos información, no, donde la ciudadanía organizada y empoderada en sus derechos reclama, pide a la institucionalidad determinada información, no solo información, determinados ajustes y cambios en la prestación de los servicios públicos. Y en ese sentido, pues, logramos conformar una red de personas usuarias de los servicios públicos. Y abordamos temas, por ejemplo, bueno, en la región metropolitana, desafíos en temas del servicio público de salud, en Punta Arenas, temas de el abuso policial del que eran víctimas personas trans, en Cotobruz, la ciudadanía organizada pidiéndole cuentas al sector agropecuario del país, en Tortuguero, ciudadanía organizada requiriendo cuentas sobre el tema del transporte marítimo, en Cahuita sobre el tema del agua potable
Y en Isla Venado, un ejercicio muy lindo porque fueron personas que decían, bueno, aquí nunca nos han venido a hablar de nuestros derechos. Y si ustedes como Defensoría nos están invitando a plantear dónde nos chima más el zapato, pues nos chima en todo lado. Y las personas de Isla Venado pues requirieron información, primero se empoderaron en derechos y después, de acuerdo con esa metodología, formularon lo que llamábamos cartas de petición ciudadana. Cartas de petición ciudadana donde esos grupos organizados dirigían peticiones, no consultas de información nada más, sino peticiones concretas a la institucionalidad competente. El paso siguiente fue, con mediación de la Defensoría, pues convocar ejercicios de rendición de cuentas donde las instituciones tenían que responder a esas cartas de petición ciudadana y ahí mismo, en esos actos que estaban previamente formalizados con una agenda muy rigurosa, conociendo ya la comunidad las respuestas que habían brindado las instituciones, pues se generaban espacios de negociación, espacios de intercambio y de ahí surgían actas, compromisos que se firmaban en ese mismo espacio para que las instituciones conocedoras de algunas de sus faltas se comprometieran ante la ciudadanía a implementar cambios graduales. Esos son ejercicios de rendición de cuentas. Hubo disposición de información, hubo una comunidad de interpretación que conoció la información institucional previo al ejercicio de rendición de cuentas y hubo un espacio de interacción, de corrección y aprendizaje. Ese es un ejercicio que en la Defensoría realizamos años atrás y que estamos valorando, explorando o comprometidos en retomar. Otro ejercicio tiene que ver con el acompañamiento a organizaciones, a comunidades de interpretación, diría la doctora Juliana Martínez, que ya están conformados. Y en ese sentido, la Defensoría lo que ha hecho es acompañarlos. Muchas y muchos de ustedes conocerán la iniciativa Territorios Seguros, que nació en el cantón de Pocosí, en Guapiles. Aquí las compañeras de CONAMAG han asistido a muchos de esos eventos. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes han asistido. La Defensoría ha acompañado a esta organización en lo que ellos llaman eventos de gala, que tiene un nombre muy bonito, pero que en realidad son ejercicios muy interesantes de interpelación de la comunidad organizada hacia las autoridades de distintas instituciones públicas. Ahí han participado desde vicepresidentes de la República, magistrados y magistradas de la Corte Plena y presidencias ejecutivas de muchas instituciones. Y en esos ejercicios de gala, previamente las instituciones han comunicado alguna información que resultaba de interés para las personas. Esas personas han analizado esa información y en esos ejercicios se produce un intercambio muy rico que en la mayoría de los casos se completa con la firma de compromisos ahí mismo, en el acta. Luego la ciudadanía organizada remite a esas autoridades institucionales pues las actas firmadas, después se le da seguimiento, los recordatorios, etcétera. La Defensoría años atrás, cuando esta iniciativa comenzó, nos apuntábamos a darle seguimiento ante las instituciones acerca de aquellos compromisos que se habían firmado en esos ejercicios. Ya cuando esta iniciativa maduró e incluso se extendió a otros cantones, dejamos de darle ese seguimiento porque entendimos que ya la propia organización comunitaria había alcanzado un nivel de empoderamiento pues mayor. Así que fue es un ejercicio muy interesante. Ahí sí vemos nosotros que haya rendición de cuentas, porque no es nada más que una institución cuelgue en su página web un informe anual de labores. Algunas instituciones se limitan a hacer eso y consideran que con eso rinden cuentas. Otras instituciones van un pasito más allá y en lugar de un informe ahí, un documento de PDF larguísimo en lenguaje poco comprensible, hacen un video muy amigable de algunos minutos donde explican el informe de labores. Eso es un pasito más, pero eso es insuficiente. Y otras instituciones hacen cosas como por ejemplo años atrás que estuve en lo particular vinculado con la Administración de Justicia, nos decían muchas personas servidoras judiciales, nos decían, bueno, nosotros aquí nos sentimos muy orgullosos de que el presidente de la Corte Suprema, don Luis Paulino Mora, no solo va y presenta su informe de labores ante la Asamblea Legislativa, sino que también va a cada región del país y visita los consejos de administración de circuito judicial
y rinde cuentas y brinda el informe ante los circuitos judiciales. Y no conforme con eso, también visita muchísimos rincones del país y va a las comunidades y se convocan a las asociaciones de desarrollo integral, a las fuerzas vivas de la comunidad para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia rinda cuentas sobre el informe de labores del Poder Judicial. Bueno, eso está muy bien, es digno de destacar, pero a eso le falta interacción, a eso le falta que la comunidad, que la ciudadanía organizada hubiese conocido previamente en qué consistía ese informe de labores y que hubiese llegado a esos actos con un conocimiento que le permitiera interactuar, que le permitiera ir al tercer componente que señala la doctora Martínez, que es la corrección y aprendizaje. En este caso es corrección y aprendizaje para nosotros y nosotras, la institucionalidad pública. Entonces, una ciudadanía... Un minutito, perdón que lo interrumpa. Un minutito, ¿no? Le queda. Una ciudadanía informada y empoderada está en condiciones de llevar adelante ese intercambio con la institucionalidad pública y tener incidencia, Y eso es rendición de cuentas. Un ejercicio similar al que mencionaba de territorios seguros lo hemos realizado más recientemente en el cantón de Tibás con una organización también muy empoderada de ciudadanos y ciudadanas que se llama la Contraloría Ciudadana de Tibás, que también suele interpelar en ejercicios muy interesantes principalmente a la municipalidad de Tibás, pero también a otras instituciones públicas con presencia en el cantón. Y lo último que quería decir es que pues también hemos acompañado a las comisiones de personas usuarias del Poder Judicial, que son espacios muy ricos que constituyen de cierta forma comunidades de interpretación dentro del sistema de administración de justicia, pero hay que ponerle cuidado a la integración de esas comisiones de personas usuarias. Deberían estar integradas o podrían complementarse su integración con la representación de poblaciones que están en condición de vulnerabilidad y que de alguna manera hayan enfrentado barreras en el acceso a la justicia. Esa es una reflexión que les dejo, dado que el tiempo ya se me acabó. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Más bien disculpe que le haya cortado así, pero estamos siendo un poquito estrictos con el tiempo. Más bien, muchas gracias. Nos viene a tocar a la mesa varios puntos importantes y creo que podemos empezar a moldear, ¿verdad? El tema de que la rendición de cuentas, más que un ejercicio, ¿verdad? De quien explica y quien escucha, sino es un espacio más de construcción, de debate, de identificar, no es solo lo que se quiere compartir, sino más bien qué es lo que las personas quieren saber de la institución. Me dejan los puntos muy interesantes que comenta, que la rendición de cuentas como un ejercicio de control ciudadano, ¿verdad? Y un ejercicio de incidencia, ¿verdad? Más que de información, es de incidencia y de cómo de esos intercambios y espacios la misma institución no solo pasa por el tema de transparentar, sino más bien de aprender, ¿verdad? De poder comprender y aprender y mejorar a la luz de las observaciones ciudadanas y este espacio como comenta, de comunidad de interpretación, que creo que es un concepto que nos comparte doña Juliana, que creo que es muy interesante para conversar en los espacios de rendición de cuentas. Entonces, don Carlos, muchas gracias por este espacio y quisiera entonces darle seguidamente a el tercer panelista, quien nos acompaña el día de hoy, es don Carlos Morales Castro, de la Contraloría General de la República. Don Carlos es licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica y posee una maestría profesional en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con especialidades en análisis de riesgo cuantitativo, transformación digital, innovación y ciencia del dato. Ha elaborado en distintos ámbitos en materia de fiscalización de hacienda pública, en el campo de la auditoría, el control interno, el sistema de administración financiera de la República y en temas relacionados con obra pública y el desarrollo de las ciudades. Además, ha coordinado y asesorado a las áreas de fiscalización con énfasis en la transformación digital y el análisis de datos. Labora en la Contraloría desde el 2011 y actualmente es el gerente del área de seguimiento para la mejora pública. Bienvenido, don Carlos, le doy la palabra. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, Carlos, lo escuchamos bien. ¿Sí se está viendo la presentación?
Perfecto. Bueno, yo creo que me voy a montar en las palabras que mencionaba don Carlos. Primero, bueno, agradecerles muchísimo sobre esta invitación, ¿verdad? Para la Contraloría, hablar de rendición de cuentas, yo creo que es un estribillo, un ADN que tenemos desde que nos fundaron, ¿verdad? Hace 75 años. Entonces, para nosotros esto es, digamos, es parte de un proceso evolutivo. Y entonces voy a plantear algunos elementos tal vez un poco disruptivos en cuanto a una teoría, digamos, básica de rendición de cuentas, para poder anclarlo en una teoría de cómo impulsamos la calidad de los servicios públicos a partir de la rendición de cuentas, ¿verdad? Es como el cambio del modelo, y yo creo que don Carlos ahora lo mencionaba con mucha claridad, es esa migración de un modelo clásico donde yo nada más brindo información a un proceso de rendición donde realmente me sirve para la toma de decisiones. Y acá tenemos dos elementos fundamentales en cuanto a rendición de cuentas dentro de toda esa gama que vale la pena, digamos, reconocer. El primero, la importancia de promover una gestión transparente. Y creo que en la actualidad, digamos, eso suena bastante, digamos, fuerte, ¿verdad? El poder tener una gestión transparente, porque eso nos va a propiciar posiblemente mayor confianza en la ciudadanía sobre todo el uso de los recursos públicos. Y entonces transformamos el principio de rendición de cuentas como un elemento necesario para la mejora de los servicios públicos. Ya no solo es porque Carlos Morales trabaja en una institución pública y tiene que brindar una rendición de cuentas de qué fue lo que hizo, sino más bien cómo Carlos Morales, a partir de esa rendición de cuentas, puede también migrar y mejorar el servicio público que estamos brindando todos y todas a la ciudadanía. Esto, algunos teóricos ya hablan que es un cambio de paradigma en cuanto a la rendición de cuentas, ¿verdad? Y hay mucha teoría, digamos, que nos podría dar este fundamental. Y acá pongo, digamos, algunos elementos básicos: servicios municipales, transporte, seguridad ciudadana, servicios judiciales, y vemos que hay un popurrí, ¿verdad?, de servicios que cada uno tiene características muy diferentes, ¿verdad? Son servicios bastante distintos. Y aún peor, como mencionaba ahora doña Ileana, después de la pandemia empezaron a surgir otros servicios emergentes, ¿verdad? Distintos, que posiblemente requieren de rendiciones de cuentas también distintas, ¿verdad? Distintas en una sociedad que se está manejando de un ritmo bastante acelerado. Desde hace años estamos escuchando que estamos en un entorno VUCA, ahora estamos en un entorno BANE, ¿verdad? Y demás, donde somos más frágiles, somos volátiles, y eso también nos ha permitido ir moldeando los sistemas de rendición de cuentas. Y por supuesto, lo que ya todos sabemos, demasiadas instituciones, un montón de organizaciones, un montón de partes interesadas, y cada una de ellas desde una perspectiva sistémica tienen como un rol dentro de este sistema, digamos, de rendición de cuentas. Entonces, el paradigma, por supuesto, cuando migramos de una rendición de cuentas donde solo damos un dato por brindar la información a una rendición de cuentas que transforma la calidad del servicio público, no podemos dejar de lado la cadena de rendición de cuentas que podría llegar hasta las mismas personas, digamos, del sector privado, la participación público-privada, municipalidades y demás. Entonces, por supuesto que el tema de rendición de cuentas se vuelve un tema bastante complejo, ¿verdad? Y no hay una receta en cuanto a Pero sí tenemos algunas características, y acá quiero dejarlo planteado, ¿verdad? Sobre cuáles son aquel modelo, digamos, que tenemos, me parece que muy arraigado en algunas organizaciones. Y nos cabe preguntar si este modelo, ¿verdad?, que tiene algunos obstáculos, hoy es suficiente. No hay una claridad de los responsables. Don Carlos ya mencionaba el tema de que tiene que haber compromisos formales, y muchos de ellos no hay esos compromisos, la carencia de normativa, exceso de informes, gran cantidad de información con muy poca utilidad, información compleja, desactualizada, poco accesible al público, y una rendición de cuentas posiblemente acotada a temas meramente operativos y administrativos. Y por supuesto, dejando de lado la medición de la percepción de la población. Y esto es un eje central. Entonces nos estamos topando con una rendición de cuentas que tiene una ausencia de marcos normativos integrados, que no tiene un enfoque en la calidad ni en la persona usuaria, y que también tiene un exceso, digamos, en cuanto a la cantidad de productos que tenemos de rendición de cuentas. Yo creo que si nos metemos a las páginas web de todas las organizaciones, la cantidad de información que nos vamos a topar es excesiva. Y ya los panelistas nos mencionaban, bueno, mucha de esta información posiblemente está hasta en un lenguaje complejo y de poca utilidad. Y entonces la pregunta, y acá en Contraloría, que hemos venido impulsando sobre cómo debe ser esa rendición de cuentas y para qué debe ser esa rendición de cuentas. Y entonces encontramos 6 grandes pilares hacia los cuales deberíamos nosotros migrar, y nosotros desde una perspectiva de fiscalización impulsar.
La primera debe ser una rendición de cuentas ágil y oportuna, disponible en el momento requerido. Yo creo que ahora con las redes sociales, cuando hablamos de ágil, posiblemente puedan ser segundos, ¿verdad? Y oportuna puedan ser segundos también. Estamos hablando de una rendición de cuentas que migre, a que sea simple y muy clara. Y hay que desarrollar canales y mecanismos accesibles, abiertos e innovadores, ¿verdad? Que esa sencillez nos permita traducir algunos de nuestros productos en una rendición de cuentas bastante nítida. Y yo creo que a muchos de nosotros nos cuesta, ¿verdad? Somos bastante técnicos y cuando tenemos que traducir algunos de estos temas en algo muy sencillo, lo mencionaba don Carlos, ¿cómo nos cuesta traducir, verdad, estas temáticas? Y parece ser un elemento esencial, que sea integrada bajo un enfoque de servicio y que sin duda, digamos, aprenda desde un panorama muy completo. Yo creo que es un elemento esencial, que tenga una realimentación continua. Y ahora mencionaban la palabra aprendizaje, me parece que eso es esencial, ese desarrollo de ciclos continuos de realimentación que capturen las necesidades de las personas. Y hay dos elementos en los cuales en los últimos años tal vez he tenido algún foco, que es el tema de los datos abiertos y de calidad. Tenemos las redes y tenemos la web llena de datos, pero muchas veces esos datos no son de calidad. Y a partir de ahí, ¿cómo construimos nosotros una verdadera rendición de cuentas? Hace un tiempo vemos que un video en TikTok puede ser una realidad que se transforme en una verdad para la sociedad y no tiene ni siquiera un dato que le fundamente. Y eso es un tema esencial. Los datos, nosotros como instituciones públicas tenemos que proveer datos de buena calidad. Por supuesto que hay que resumirlos y hay que ponerlos de una forma simple y clara, pero no podemos dejar de lado ese elemento. Y lo dejo planteado porque eso viene a fortalecer el último de los ejes, que es el tema del enfoque en la persona usuaria. No podemos pensar en un enfoque de rendición de cuentas participativo cuando nosotros no estamos visualizando que tengo un enfoque en la persona usuaria. ¿Para quién le estoy rindiendo cuentas? ¿Y por qué estoy rindiendo cuentas? Y acá viene una pregunta que es esencial. Como organizaciones tenemos una dualidad, no solo generar la confianza en la ciudadanía, sino también para que nosotros tomemos decisiones. Y eso me parece que es fundamental. La rendición de cuentas se tiene que transformar en un mecanismo para tomar buenas y mejores decisiones a todos los gestores públicos, a todos aquellos administradores públicos. Y entonces acá, sin duda, para cerrar, porque yo sé que el tiempo es limitado, ¿verdad? Hablemos de crear una cultura de rendición de cuentas. Yo creo que ya como país tenemos que migrar, ¿verdad? Aunque algunas veces vemos algunos elementos que podrían ir contrarios a crear esta cultura de rendición de cuentas, sí tenemos que empezar a monitorear estadísticas de desempeño, plan presupuesto. La Contraloría ha venido avanzando en tener datos de calidad en cuanto a los presupuestos públicos. El tema de crear una rendición de cuentas a partir de auditorías y de fiscalización. Hemos venido creando modelos de auditoría en los cuales la participación ciudadana es, digamos, activa en todo el proceso, incluyendo, y lo digo desde la perspectiva de seguimiento para la mejora pública, incluyendo los procesos de seguimiento donde vamos incorporando muchas partes interesadas y la participación ciudadana se vuelve fundamental. El tema de los compromisos públicos y formales parece ser cada vez necesario. Yo creo que es una rendición de cuentas 3.0, tal vez, ¿verdad?, de lo que hemos venido evolucionando. Y posiblemente nos queda el crear, y yo creo que es un gran reto, marcos normativos integrados y un control interno completamente integrado a la gestión. No desde una perspectiva únicamente de control, sino cómo lo incorporo en un modelo de rendición de cuentas que me permita mejorar el servicio público. Y realmente, digamos, ese era, ¿verdad?, un barrido, digamos, de lo que tenemos a nivel de Contraloría, tal vez con una reflexión final. Los procesos de rendición de cuentas no pueden ser en sí un fin en sí mismo, ¿verdad? Tienen que tener un objetivo claro. Y a mí me parece, revisando la literatura durante algún tiempo, que hay dos ejes fundamentales. Cómo las organizaciones se transforman y transforman su modelo de rendición de cuentas para tomar decisiones, y también cómo transformamos el modelo de rendición de cuentas para generar confianza sobre el manejo de los fondos públicos. Y bueno, la Contraloría tiene un rol muy importante en generar esa confianza y creo que hemos hecho, digamos, durante muchísimos años un trabajo excepcional en esa temática. Y yo creo que apenas, ¿verdad?, los 10 minutos. Muy bien, don Carlos, más bien, muchas gracias. Y muchas gracias por esta reflexión. Creo que tomo nota de los pilares importantes que se analiza y creo que es de tomar en cuenta, ver el tema de que la rendición de
de cuentas pues sea ágil, que los espacios de intercambio sean simples, con un lenguaje claro, que creo que se ha hablado en otros espacios, el tema del enfoque en la persona usuaria, ¿verdad? Que si lo vemos desde un tema de gobierno abierto y de justicia abierta, pues hablamos, ¿verdad?, que las acciones tienen que tener valor público, ¿verdad? Y para ello la rendición de cuentas no es el fin en sí mismo, ¿verdad? Sino son mecanismos de construcción, mecanismos de escucha y de aprendizaje, como también decía don Carlos León. Importante el tema de los datos abiertos como elementos valiosos en la rendición, pero sin también desde el enfoque de transparencia activa, ¿verdad? Para tener siempre la información a mano para que las personas puedan, pues, controlar, monitorear, fiscalizar y, muy importante, incidir, ¿verdad? Que creo que al finalizar la participación ciudadana busca esa acción. Bueno, muchas gracias a las 3 personas panelistas que nos acompañan hoy, y quisiera darle el espacio a Juani Guzmán, quien nos va a conversar un poco más desde la visión de sociedad civil, ¿verdad? De estos espacios de participación ciudadana y de la importancia de la ciudadanía como actor clave y actor fundamental en la rendición de cuentas. Comentarles que, bueno, Juani es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de la Universidad de Costa Rica, ha sido directora de la Escuela de Ciencias Políticas y del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP, entre otros cargos. Ha sido embajadora de Costa Rica en Panamá y en la actualidad es presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra. Sus principales publicaciones refieren a ciudadanía, a control político y a democracia. Entonces le doy espacio a Juani para que pueda hacer su reflexión con respecto a las participaciones de las personas panelistas. Bienvenida, Juani. Hola, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación a CONAMAJ, a este espacio de conversación. Muchas gracias a quienes me han antecedido en la palabra, don Carlos Morales, don Carlos León, doña Ileana. Digo yo que Cuidado Pierde, CONAMAJ habla sobre rendir cuentas a las únicas instituciones que rinden cuentas. O sea que es más difícil hablar con ustedes, pero está muy bien. O sea, las instituciones que mejor posicionadas están en el tema, ¿verdad? Entonces, eso nos permite hablar con mayor certeza de esa mirada, inclusive crítica, que ustedes han planteado sobre el tema de rendir cuentas. Entonces, quisiera reaccionar en el siguiente sentido. No es peyorativo, pero quiero decirles que así como lo he escuchado yo, tal vez las otras personas que asistan al panel lo han escuchado. En las 3 ponencias se observa el énfasis que se le da desde las distintas instituciones a los momentos de rendir cuentas. Es decir, en el caso del tribunal se le da mucho, que todos son igualmente importantes. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones se le da mucho énfasis a poner a disposición de información a la ciudadanía. En el caso de la Defensoría, poner a convocar a la ciudadanía para que conozca la información y que pregunte qué necesita. Y en el caso de la Contraloría, pues su especialidad típica es pedir cuentas, ¿verdad? No dar cuentas, sino pedirle cuentas a Raimundo y todo el mundo. Y efectivamente, esos son grandes momentos del rendir cuentas. Yo creo que tal vez lo que nos ha faltado en el tema de rendir cuentas con enfoque participativo, como dicen ahí, que yo diría que ya no estamos muy bien sumándole ese adjetivo, ¿verdad? O sea, lo que estamos diciendo es que cuando pensamos en rendir cuentas, no pensamos necesariamente en enfoque participativo, sino que tenemos que decir, estamos hablando de rendición de cuentas con enfoque participativo, para aclararlo, porque se nos tiende a olvidar. Pero dicho esto, lo que es importante tomar en cuenta es, y quisiera someterlo a su consideración, son experiencias que nuestro Estado costarricense, nuestra comunidad institucional ya tiene en pensar la rendición de cuentas como procesos
que ya, o mecanismos de los que ya disponemos. Porque no sé por qué rendir cuentas se asocia mucho a algo que hay que hacer en un momento determinado. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, el típico informe anual, el típico foro para no sé qué, hacer, bueno, tenemos mecanismos que habilitan la rendición de cuentas y que tal vez hemos descuidado en el ámbito nacional. Y yo ahora estoy pensando en una instancia que yo no sé si ustedes la valoran mucho, pero que yo considero que si hay algún espacio de rendición de cuentas entre pares, es que cuando pensamos en enfoque participativo, solo se piensa o en organizaciones de la sociedad civil o en la ciudadanía, así en términos generales. Pero la rendición de cuentas que realmente es fuerte, es dura, es la rendición entre pares. Y hay ese espacio que se llama, no me lo sé muy bien el nombre, pero creo que es Consejo Cantonal de Coordinación Institucional. Hay un espacio que hay en muchas municipalidades y en grupos de municipalidades que se sienta periódicamente las instituciones y también hay ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil en el ámbito local, que sí conocen lo que hacen las otras. ¿Me explico? Es decir, es que rendir cuentas es como decir, uy, qué tirada, tengo que decir que no hice esto y el otro sabe que tiene que hacerlo. ¿Me explico? Es que es mucho más fácil cuando uno tiene una información que el otro no sabe que tiene que tenerla. Entonces no sabe lo que omite, ¿verdad? Rendir cuentas es decir, mire, yo pude hacer esto, pero no pude hacer otro, necesito ayuda, que es un poco lo que ustedes hace un rato hablaban, bueno, se rinde cuentas para mejorar el servicio. O sea, ¿qué cambios se producen una vez que yo rindo cuentas? Yo rindo cuentas para decir, miren, yo logré esto, pero en realidad, ¿y por qué no logró lo otro? Eso se lo va a decir la otra institución, la institución hermana. Por ejemplo, estamos hablando en una burbuja, pero ustedes saben que estamos en un entorno muy complicado sobre rendición de cuentas en el país, sobre polarización, sobre cuestionamiento institucional, ustedes lo saben mejor que yo, pero ¿quién conoce a la Contraloría, para ser concreta? ¿Y quién tiene la relación directa siempre con la Contraloría? Sus pares, las otras instituciones que están al lado. ¿Cuáles son las cosas que quisiéramos que mejore la Contraloría? ¿Me explico? Pues nosotros realmente amamos porque consideramos que es una institución absolutamente clave. Pero hay cosas que uno diría, lástima, si la Contraloría hiciera esto, y la Contraloría puede venir y decirme, eso es rendir cuentas. Yo puedo hacer esto, pero lo que no puedo hacer es eso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Es rendir cuentas ante sus pares. El Tribunal Supremo de Elecciones es lo mismo. El Tribunal Supremo de Elecciones le rinde a la ciudadanía una información, pero tal vez falta más conocer, mira, el tribunal podría hacer esto, debería hacer esto. Bueno, no podemos hacerlo porque tenemos una restricción legal en relación con eso, pero nosotros hemos hecho una propuesta para que se reforme la ley. Eso es rendir cuentas. Rendir cuentas es, digamos, dar cuenta en relación con los pares, en relación con su. Yo vengo de la vida académica, ahora estoy aquí por sociedad civil, pero ustedes saben que yo vengo de la vida académica. Y siempre he dicho que yo aprendí el concepto de rendir cuentas en las tesis, en las defensas de tesis. Porque, bueno, una como profesor universitario dirige muchas tesis. ¿Y con quién rinde cuentas uno? Con sus pares, con los otros profesores que son del comité asesor. No con el estudiante. Al estudiante lo ayudamos a que crezca y lo implicamos, pero el otro sabe lo que sé yo. Y tenemos que poner un poquito abajo y dialogar más entre las instituciones. Entonces yo les invito a esto, a que pensemos que la participación
es una participación cada vez más especializada. Miren, hoy con las nuevas tecnologías, abrir Zoom, reuniones así como de esta, de Teams o de Zoom o lo que sea, entre ustedes, por ejemplo, hablando lo que han conversado ahora, pero en asuntos específicos, puntuales, que les mejoran la gestión. Y a mí me encantó esa frase que alguno de ustedes dijo, el binomio de transparencia y confianza ciudadana. Transparencia y confianza ciudadana. Tenemos que construir confianza, pero tenemos que construirla primero entre las instituciones, entre las mismas instituciones, porque se acercan a la ciudadanía con una voz común. Por ejemplo, ustedes ahora han dicho todo lo que las otras instituciones que tal vez no están aquí no hacen. Es más fácil decírselos a ellas. ¿Saben qué? Nosotros lo hacemos así, pero entre ustedes, entre las instituciones, porque eso le genera a uno como confianza, le genera a la ciudadanía confianza. Y otra cosa que me gustó mucho, que creo que la dijo Carlos León, es que es bien importante que las instituciones, a la hora de rendir cuentas, le den previa información a la ciudadanía. Es decir, uno no puede ir a soltarle una información a una persona que no te puede repreguntar, preguntar y repreguntar, ¿verdad? Tenemos que imaginar la rendición de cuentas como una conferencia de prensa. ¿Qué es una conferencia de prensa? No vamos todos a una conferencia de prensa. Van los periodistas que tienen preguntas preparadas a partir de la información de la que ya disponen. Eso es lo que van a hacer. Bueno, si hacen preguntas tontas es porque son malos periodistas. Pero la idea es que una conferencia de prensa, ¿por qué hay una conferencia de prensa del seleccionador de fútbol? ¿Y por qué a ellos la restringen tanto? Porque es un periodista deportivo el que va a hacer esa pregunta y encima todos le preguntan lo mismo a ver si el otro entra en contradicción, ¿verdad? Porque es una persona específica la que pregunta. Eso se llama rendir cuentas. Rendir cuentas no es al final, es la conferencia de prensa al final del partido. La conferencia de prensa es previa al partido, porque le hacen preguntas de por qué, de decir no sé qué, de la perspectiva. Y la segunda es para poder repreguntar. Entonces, es bien importante que empecemos a pensar que la participación ciudadana tenemos que tratarla con más cuidado si queremos recuperar confianza, porque ya estamos en el punto de recuperar confianza, ya la confianza la hemos perdido. ¿Me explico? No es que vamos a decir, esto es vamos a hacer todo esto para mantener la confianza. No, ya sabemos que no, que precisamente estamos casi de la otra orilla y no queremos mirar fuera de las fronteras porque no quisiéramos estar en el otro río. Solamente estamos en la otra orilla, es decir, que estamos con un deterioro serio de la confianza ciudadana. Entonces tenemos que hacer algo. Es bien importante ser capaces de darle una información a alguien que me pueda repreguntar, que me pueda cuestionar, que me pueda decir, bueno, pero yo realmente lo que quería de usted era esto. Y rendir cuentas es tratar de decir, Dios mío, sí es cierto, yo también lo habría querido. No podemos por estas y estas razones, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Es decir, en síntesis, si pensamos en rendir cuentas con enfoque participativo, es para dirigirle una información, es elaborar una información que yo pueda someter a validación. O sea que someter a validación es eso, es una información que ya tiene la otra persona y tiene la capacidad de preguntarme. Por eso yo creo que el enfoque participativo en primera instancia está dirigido a los pares y en primera instancia en las instituciones está dirigido a las otras instituciones que le pueden decir, sí, Contraloría, pero no me haga eso. Sí, tribunal, pero no me haga eso.
Sí, Defensoría, pero no me haga eso. Para ustedes es muy fácil decir que yo como institución tengo que hacer esto y lo otro y lo demás allá. Pero no puedo, me han quitado el personal, me han no sé qué. ¿Cómo podemos hacer? ¿Verdad? Es decir, tenemos que buscar la forma de decir que no basta solamente pedir cuentas, no basta solamente dar información, no basta solamente convocar a la ciudadanía. Para rematar, tenemos que hacer las tres cosas y hacerlas con capacidad de interlocutores que me puedan repreguntar. Si no, no he dado el salto a un enfoque participativo. Bueno, esa era la reacción que quería compartir. Muchas gracias, Fanny. Bueno, creo que esta visión, ¿verdad? Desde la organización que Fanny representa, creo que nos deja muy claro el tema de la información como clave de éxito, ¿verdad? Que todos tengamos la información para poder incidir. En realidad, espacios de rendición de cuentas sin información previa no nos van a permitir generar espacios de construcción, como los otros compañeros también han comentado, y la importancia también de ver la rendición de cuentas no como un proceso final, ¿verdad? Sino como elementos continuos en la interacción de la institución, ¿verdad? Y aprovechar espacios que ya pueden existir para generar esos intercambios de rendición de cuentas y participación. Y también creo que muy interesante el hecho de poder compartir con pares, ¿verdad? También buenas prácticas y formas de trabajar y de generar esas rendiciones de cuentas. Me gustaría entonces pasar más bien a una segunda etapa, un poco más de preguntas o observaciones de parte de las personas que nos acompañan el día de hoy, y decirles que se sientan en la libertad de levantar la mano si alguien por acá desea participar. Voy a ver más bien si en el chat hay alguna observación, y si no, más bien que con la confianza levanten la mano y nos indiquen si tienen alguna consulta para los panelistas. Veo por aquí que doña Marixa Sanabria tiene la manita levantada. Por favor, Marixa. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a los consultores, y muy interesante también escuchar la posición de Fanny desde el punto de vista de la sociedad civil. Yo quería una pregunta para ella, justamente, o más bien exponerles que el tema de cómo relacionarse con la ciudadanía no es un tema como tan sencillo, ¿verdad? Y a veces pareciera, se escucha un poquito como cortadito. Creo que soy yo la que tengo mal señal, no sé. Pero sí te estamos escuchando. Ajá. Vamos a ver. El audífono, porque a veces. Perdón, yo lo que decía es que la relación, digamos, de instituciones, en el caso concreto nuestro, de relación con la ciudadanía, a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Aunque pareciera, no lo es. Fanny nos plantea, digamos, que una manera es, pues, entre pares, que parece que tiene todo el sentido. Pero también yo le quería preguntar, desde la experiencia de ella, ¿cuál también podría ser una manera también de acercarnos más hacia la sociedad civil, o sea, hacia la ciudadanía, que conozcan qué es lo que hacemos, que se pueda, que se pueda tener una relación un poco más cercana? Y estoy de acuerdo, digamos, con los planteamientos de que no se trata solo de poner información a disposición para que otros lo vean sin que entiendan. Todo ese tipo de cosas creo que son, digamos, necesarios de considerar en un proceso en que se quiere, digamos, vincularse más con la ciudadanía. Pero en la práctica, digamos, ¿cómo podría llevarse a cabo, digamos, un proceso de ese tipo? Y un poco ya la experiencia suya, digamos, en ese tipo de relación tan directa con ciudadanos. ¿Respondo o...? Sí, por favor. Sí, tranquilo. Muchas gracias, más bien, doña Maritza. Yo creo que, bueno, hoy por hoy, con el tema de las nuevas tecnologías, hay un espacio que tenemos que recuperar, y son espacios como este, o sea, espacios de conversación. Yo creo que ya está bien de la cultura de la imagen. Yo creo que ya está bien
Eso ya de todas formas llegó para quedarse y en las redes sociales tenemos absolutamente bombardeado y tal. Pero yo soy un poco a la antigua en la relación con la ciudadanía y creo sobre todo una instancia tan especializada como la Contraloría, ¿verdad? Que aparte de la gente saber que es un edificio alto de forma rara, y en términos generales me refiero, no tienen muy claro exactamente qué es lo que la Contraloría hace, pero hay grupos de ciudadanos, digamos, que tienen capacidad de opinión, capacidad de escribir, de proyectar, de hacer algún tipo de, digamos, de contrarrestar un poquito tanta información falsa que circula. ¿Qué agradecerían de una Contraloría? Ese es mi punto de vista. Usted me está preguntando y yo se lo digo desde mi punto totalmente personal. Como ciudadana, ¿qué agradecería? Por ejemplo, abrir esos foros de discusión, pero con organizaciones, ¿verdad? Foros donde se hable a ese nivel de que, ¿y usted cómo cree que le podemos entrar? Y no sé qué, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo lo ven ustedes en la relación con las municipalidades? ¿Me explico? Y la gente, y usted puede explicarles, la Contraloría puede explicarle a la ciudadanía, una ciudadanía realmente interesada, porque a veces hablamos por la ciudadanía, pero sabemos que el 90% de las ciudadanas, de los ciudadanos, salen cada día y regresan cada noche, esperamos que sanos y salvos, a buscar su pan y para vivir su vida. Pero no están interesados exactamente en la Contraloría ni en ninguna institución en particular. Están interesados en que tener una cierta condición de bienestar. Pero hay un porcentaje pequeño que sí puede contribuir a un criterio de opinión pública, de mayor acercamiento, de mayor confianza, simplemente por un detalle, un gesto, que es eso, convocar con distintas organizaciones, espacios interactivos. Ojalá sigamos más estratégicos en términos presenciales, con la prensa, muy importante la prensa. Yo a veces pienso que qué lástima que no nos ocurre como en los países europeos, digamos, donde los medios de comunicación públicos son tan importantes para la difusión, ¿verdad? Pero tenemos medios comerciales, también tradicionales, pero sobre todo, ustedes saben que nosotros hemos contado, y eso, bueno, esa es mi percepción, que la prensa sigue siendo muy importante. ¿Para qué? Para lo del tema de la vigilancia ciudadana. O sea, está mediatizada, nunca mejor dicho, la vigilancia ciudadana, la denuncia de casos de corrupción, la vigilancia por la transparencia, la solicitud o la interpelación, por ejemplo, a las instituciones, a las municipalidades, etcétera. Entonces es muy importante convocar a la prensa y conversar con la prensa. Y los periodistas son muy pesados, ¿verdad? Van a ir y preguntar y cuestionar. O sea, ahí no es para ir a darse besitos, ¿verdad? Es un proceso, digamos, duro, pero es un espacio cerrado. ¿Me explico? No utilicemos eso para eso los medios. No, es con los periodistas para formar opinión, con organizaciones de la sociedad civil para formar opinión, con la academia, en las universidades. No hay que desaprovechar esos espacios. Es que las instituciones nos hemos separado mucho. Yo a veces pienso, habla de ciudadanía, de organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones, pero hay algunas pocas que nos interesa especialmente los temas de transparencia o así, ¿verdad? Bueno, lo digo porque en la confianza, porque el aprecio y el reconocimiento que tengo con las tres instituciones que estamos hablando y con ustedes como Contraloría por su pregunta. Pero sí es bueno establecer, digamos, reconocer los aliados que se tienen, ¿verdad? Que es gente que puede ser un aliado muy crítico, pero es un aliado.
es más seguro, como dicen por ahí, ¿verdad? El mejor es el enemigo conocido, ¿verdad? Con el que yo puedo discutir de tú a tú, no que me destroza en la prensa y que me destroza la confianza ciudadana, sino la persona que me critica de tú a tú y después puede poner en perspectiva y ayudar a una mayor transparencia y una mayor confianza ciudadana. Bueno, eso es lo que me sugiere. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por la consulta. Quisiera dar el espacio a Andrea Pawaz, más bien, discúlpeme si no digo bien su apellido. Está perfecta. Okay. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Andrea Paguas del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas del Tribunal Supremo de Elecciones. Es un verdadero honor estar aquí y felicidades a los ponentes por compartirnos esos detalles que siempre pues, nos enriquecen y nos dan otras perspectivas. Muy valiosa, doña Juan, y toda su realimentación por el simple hecho de ser tan relevante de una perspectiva, una mirada ciudadana, ¿verdad? No institucional. Tomo nota de lo que usted nos sugiere, ¿verdad? Y ese ejemplo que usted citaba cuando uno le corresponde ser juez o tutor de una tesis que me ha tocado también es muy valioso y es cierto, ¿verdad? Conversar con los compañeros del jurado entre pares nos da una posición y una visibilidad que no la tiene el estudiante, aun cuando has tenido pues la tutoría de su profesor a cargo. Con respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, yo sí quisiera aprovechar este espacio como para compartirles un poquito más fuera de la formalidad en la que la compañera hizo su ponencia, de una forma pues obviamente muy resumida y muy sucinta y que agrupa, digamos, los ejes temáticos que ella nos compartió, pero sí quisiera contarles ya más a manera de conversatorio dos puntos, uno que se los quiero comentar yo y otro que quisiera que Ileana, la compañera, se refiera. Con el tema de la prensa, vieran que desde el Tribunal Supremo de Elecciones tenemos una política interna de que consulta que ingresa, consulta que se atiende. No pensamos, o sea, el chip en nosotros no está que hay 2 semanas para contestar, ¿verdad? Sino que inmediatamente hay una cultura institucional con las vocerías, bueno, desde los jerarcas, desde la magistratura hacia abajo, que se ha permeado en la relevancia que tenemos de rendir cuentas, de que somos funcionarios y funcionarias públicas, de que el periodista, la labor que realizas es fundamental para la democracia, que es parte ¿verdad? De lo que nosotros como institución representamos, que bueno, valga decir también, no cosa menor, que estamos cumpliendo 75 años como institución, ¿verdad? Garantizando la democracia. Y entonces sentimos esa gran responsabilidad todos y todas de desde que vemos a alguna persona en alguna sede que está perdida, que está buscando, mire señora, ¿en qué le puedo ayudar? Hasta atender con la fluidez y la rapidez que se requiere una consulta de prensa. Parte de eso, aunque es algo informal, digamos, porque es un sondeo, recientemente este año, a inicios de año, salió un sondeo que se realizó desde teletica.com, que entiendo muy bien los diferentes niveles de prensa que señalaba doña Juan y la prensa comercial, la prensa, ¿verdad? Y pues que todos son relevantes desde un punto de vista que son em, escenarios, digamos, para cuestionar, para emplazar y para divulgar, obviamente cada uno de sus diferentes intereses editoriales. Pero sin duda, obviamente, entre una prensa más sólida tengamos y más variopinta, pues obviamente también se fortalece la democracia y la divulgación y la difusión de temas y enfoques. Este medio hizo un sondeo entre periodistas del país, medios locales y medios nacionales y regionales. Y bueno, con mucho orgullo, ¿verdad? Y con mucha humildad,
por si no lo habían leído, lo pueden igual buscar. El Tribunal Supremo de Elecciones obtuvo una nota muy buena de los colegas que fueron los que decidieron responder este sondeo en cuanto a la facilidad, el criterio de oportunidad, de sentido de urgencia con el que se responden las consultas de prensa que se nos plantean a la institución. Siento que no es algo, digamos, que nos deban de aplaudir o que se nos deba de evaluar, porque es parte de nuestra obligación como funcionarios públicos. Pero tampoco puedo decirles que no es algo de lo que nos sintamos orgullosos, digamos, que sea reconocido por los pares, que no son cómodos, como bien lo señalaba doña Juani, que tenemos colegas y afortunadamente que es así, porque el periodista no debe ser una persona fácil que simplemente escribe lo que se le dice, ¿verdad? Como respuesta. Entonces quería compartirles eso, quería compartirles también que solemos tener en nuestras redes sociales y tal vez aquí mi compañera María José Alvarado, que es la encargada del área, puede compartirnos que ella ha traído pues estas ideas de generar preguntas en diferentes plataformas para que las personas que nos siguen tengan esa libertad de hablar con nosotros y decirnos, bueno, me interesaría saber sobre tal tema, sobre tal otro tema, o no entiendo de este tema. Eso por un lado. Y concluyo esta parte para cederle el espacio a las compañeras y no abusarme mucho tampoco con Ileana, que nos pueda comentar en detalle la labor fundamental que se realiza desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia con diferentes públicos, ¿verdad? A lo largo y ancho del país, con estudiantes de escuelas, de colegios, con lideresas, con diferentes comunidades, con partidos políticos, con tesoreros, con diferentes personas, digamos, de diferentes cargos de los partidos políticos, donde probablemente hace 30 años o 40 años hubiese sido impensable imaginarnos tesoreros de partidos políticos sentados en una capacitación, uno al lado del otro, de los partidos en contienda, ¿verdad? Y a partir de ahí también el trabajo que desarrolla el IFED con diferentes organizaciones, con la academia, con organismos internacionales y demás, ¿verdad? Que me parece que eso es muy rico, eso que realiza el IPED desde giras que se hacen guiadas a nacionales y extranjeros por nuestras instalaciones. ¿Cómo se da esa realimentación? Entonces, tal vez, si se me permite que María José se pueda referir a esta parte donde desde las redes sociales hacemos ese espacio democrático de preguntar y de abrir también Facebook Lives y hacer una ponencia, en algunas ocasiones con personas magistradas, con directores, con diferentes jefaturas y un espacio ahí en tiempo real de pregunta, ¿verdad? De las personas que se quieran conectar, que nos puedan preguntar desde la magistratura hasta una jefatura. Y muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Gracias, Andrea. Efectivamente, vamos a ver, el tribunal ha invertido esfuerzos en que los procesos de comunicación se lleven a cabo de una manera estratégica y esto, vamos a ver, esta es una reflexión muy personal, pero creo que muchos de ustedes podrán compartir conmigo y lo dejo en la mesa justo para la reflexión. La transparencia y los procesos de rendición de cuentas son procesos eminentemente comunicacionales. Si estamos hablando de bidireccionalidad y si estamos hablando de generar vínculos con la ciudadanía y si estamos hablando de que tenemos que recibir más realimentación para poder mejorar nuestros procesos, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de relaciones públicas, estamos hablando de comunicación estratégica y muy pocas veces desde la institucionalidad se invierte en comunicación. Y cuando se invierte en comunicación es para invertir en productos, en un video, en un brochure, en un flyer, en mantener las redes sociales, ¿verdad? Pero más allá de eso, no, de pronto no estamos viendo institucionalmente el poder que tiene la comunicación justamente para estas rendiciones de cuentas, para generar esta bidireccionalidad y para generar esa realimentación que queremos recibir de la ciudadanía, de otras instituciones o de aliados estratégicos que tengan las diferentes instituciones. Entonces, dentro de este espacio de reflexión, y esto lo digo de nuevo de manera personal y como profesional en comunicación,
vemos la transparencia como un proceso que hay que hacer, pero no estamos invirtiendo en las personas que podrían hacer ese proceso desde la comunicación estratégica, que al final eso es lo que queremos generar, un proceso de diálogo con otras personas que bueno, de alguna manera es también nuestro trabajo y nuestra profesión. Entonces, desde las redes sociales del tribunal, con los recursos que tenemos disponibles, porque en realidad son muy pocos, lo que hemos procurado es tal vez consultar a la gente qué es lo que necesita saber sobre la institución, porque, ¿verdad? Podemos ofrecerle una cédula y podemos poner el dato y decirle a la gente que damos 1000 cédulas al día, por poner un ejemplo, y eso realmente no le dice nada a la persona. Lo que le dice es cuánto está invirtiendo el tribunal haciendo cédulas, pero no le está diciendo cómo es el proceso, qué significa eso, cómo aporta eso, para qué es eso. Entonces hemos estado tratando de nuevo, con los recursos que tenemos disponibles, de consultar a las personas qué es lo que necesitan saber sobre nuestra institución para poder comentárselo y que conozca sobre el proceso institucional que incide directamente sobre su vida. De alguna forma, y sabemos que esto es una muestra muy pequeña porque las redes sociales al final no tienen una representación de todo el país, ¿verdad? O de todas las personas que quisiéramos tener acceso, pero de alguna forma nos da unas luces de qué tenemos entonces que enfocar nuestros procesos de comunicación a la hora de hacer estas rendiciones de cuentas, a la hora de hacer capacitaciones, a la hora de comunicarnos con otras personas o incluso con otras instituciones. Entonces, Andrea ahora lo mencionaba, por ahí va un poco, digamos, la inversión que estamos intentando hacer desde el proceso comunicacional, por lo menos en las redes. Muchas gracias, compañeras. Bueno, creo que vamos a dar pie a la tercera etapa, porque creo que aquí nos va a servir también para poder darle espacio a los ponentes, pero también a las personas que nos acompañan un poco más a modo de construcción. Solo quiero cerrar, porque doña Zaira nos puso un comentario y que indica que la rendición de cuentas implica a quién le rendimos precisamente información, lo que debíamos de cumplir, comprender lo que teníamos que atender, es decir, deben conocer el criterio, el marco regulatorio que rige accionar y lo que se debe cumplir. Por eso, en primer elemento de la rendición de cuentas es que las personas comprendan precisamente qué es lo que deben controlar, monitorear y exigirles. Y claro está, no debemos supeditar solo a los pares, ya que son órganos técnicos para comprender todo. La importancia de la ciudadanía sea capacitada para poder exigir y poder preguntar. Este es un comentario de Sara que podemos traer a la luz a este tercer momento. Como les indicaba, este tercer momento va a ser un poco más, vamos a hacer dos preguntas, un poco más a modo de lección aprendida y de proceso como constructivo, de construcción colectiva, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una pregunta, siéntase en la libertad, tanto las personas panelistas y comentarista Juan en específico, y a las personas que nos acompañan, levantar la mano, digamos, y poder hacer este espacio de reflexión. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacer para que las rendiciones de cuentas sean procesos verdaderamente dialógicos, innovadores, participativos y canalizadores de las necesidades de la ciudadanía? Esa sería como la primera pregunta y le dejo a libertad quien quisiera como iniciar un espacio de aporte. Claro, Ileana, por favor. Bueno, muchas gracias a Juan y a los dos Carlos que me pasaron después de mí. Muy interesante también las experiencias de ellos que evidentemente pues tienen bastantes diferencias en algunos aspectos, no en todos, con la rendición que nosotros hacemos, pero quisiera aprovechar, además de hacer una pregunta y la observación que quería dejarles, es que yo creo, y ahí me uno un poquito a lo que dijo Andrea, que nosotros en las instituciones, en los contextos actuales, primero pasamos rindiendo cuentas casi que todos los días, ¿verdad? Porque ya ante consultas, ante desinformación, ante necesidades de aclaración en redes, en conferencias de prensa, yo creo que de alguna manera las aclaraciones no son aclaraciones, las aclaraciones de algún modo son rendiciones de cuentas porque nos referimos a qué hacemos, por qué lo hacemos, con qué propósito y para quién, ¿verdad? Entonces, no creo que los procesos de rendición de cuentas se
circunscriban a un momento, aunque hay momentos en que se presentan informes anuales que son requisitos, etcétera, etcétera, y que condensan en un documento o en una infografía o en como se quiera presentar, digamos, los principales hitos y logros durante un año, que yo creo que también es importante y como lo decían los otros compañeros expositores, porque también la gente necesita retroalimentarse como institución y que esa rendición no sea solo para cumplir con un requisito, sino para interpelarnos nosotros mismos y ver en qué debemos mejorar, qué necesita la ciudadanía. Y ahí un tema que yo dejé de lado por el tiempo fue que también nosotros en la institución estamos consultando a la ciudadanía constantemente sobre nuestros servicios a través de nuestras contralorías de servicios, etcétera, y que yo creo que la mayoría lo hacemos. Entonces, creo que es un proceso permanente, aunque le pongamos fechas establecidas y periodos establecidos. Lo segundo es, y ya sería, digamos, como la idea que a mí me surge, es que lo que tenemos que hacer en el marco de nuestras especialidades funcionales, ¿verdad? Porque todas somos instituciones que tenemos funciones y misiones diferentes, es aprovechar todos los espacios de interacción con la ciudadanía. Primero, para explicar quiénes somos y qué hacemos, porque lamentablemente en los contextos actuales y con los problemas que tenemos a nivel del sistema educativo y en términos de educación cívica, ya lo que nosotros hace muchos años aprendimos, los niños, niñas y los jóvenes realmente no lo están conociendo. O sea, nosotros recibimos consultas a través de redes sociales sobre cosas que nosotros, o sea, donde se denota la ignorancia, el desconocimiento de lo que es la función de nuestra institución. Entonces, mi propuesta es que aprovechemos los espacios. Estoy hablando de ciudadanía, me parece perfecto lo que dice Juan y también me parece que a veces hay que hablarnos entre pares porque incluso nosotros no terminamos de conocer qué hacemos, el espacio de gobierno abierto en el que muchas instituciones están y que nosotros participamos en un rol de observación, ¿verdad? Andrea estuvo ahí. Fue un espacio donde nosotros aprendimos qué estaba haciendo cada uno, qué hacía con la ciudadanía. El Poder Judicial en realidad ha tenido iniciativas muy buenas en materia de gobierno abierto y comunicarse con la ciudadanía, pero al final de cuentas se trata de aprovechar los espacios. Y ahí nosotros en el tribunal, aparte de la comunicación que acaba de explicar Andrea, lo que hacemos es aprovechar los espacios de formación. Si es con partidos, vamos con los partidos. Si es con el sector educativo, ahí vamos. Si es con comunidades, nosotros, no voy a entrar al detalle, pero sí tratamos de realizar una estrategia en la cual nuestras formaciones también abran el espacio a que los ciudadanos y ciudadanas participantes consulten y poder hacer aclaraciones y capacitaciones que vayan más allá de un tema específico. No nos quedamos en el proceso electoral en sí, municipal, digamos, si fuimos a dar una charla sobre eso, sino que abordamos más para que haya una comprensión de lo que la institución no solo hace, sino los resultados que da. Eso no siempre es fácil, ¿verdad? No es algo fácil, pero creo que podemos estar abiertos a otras metodologías. Creo que han salido buenas ideas. Yo tengo aquí anotadas cosas que me parecen muy interesantes que a partir de un trabajo institucional con el Departamento de Comunicaciones se puede hacer, pero sí creo que tenemos un gran reto con la ciudadanía, un reto no solo para dar cuentas, sino para formar en qué temas damos cuentas. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, Liliana. No sé si alguna de las personas panelistas quisieran complementar. Sí, Carlos, por favor. Sí, yo también, bueno, aprovechando, todas las ideas son buenísimas. Yo creo que hablar de innovación en rendición de cuentas
es un tema, ¿verdad? Es un tema que se las trae, ¿verdad? ¿Cómo innovamos en medio de un cambio tecnológico tan grande, ¿verdad? Yo creo que hay que aprovechar todos estos cambios tecnológicos. Bueno, hoy salió una noticia que ya no hay un chat 4.0 de inteligencia artificial, sino que va a ser un 5.0 revolucionado. Bueno, ¿cómo nuestras organizaciones innovan y aprovechan estas tecnologías también para rendir cuentas? Si muchos de estos espacios es donde las poblaciones están llegando, ¿verdad? Hace unos días veía una encuesta que las poblaciones jóvenes ya no ven televisión, solo ven streaming y ven algunos influencers y ven otra cosa. Bueno, creo que nos va a tocar como gestores públicos innovar y ver cómo le llegamos a todas estas poblaciones, por supuesto que teniendo, digamos, esa capacidad de adaptarnos a este entorno que yo creo que es disruptivo y tocará meterse en esa ola de la disrupción, ¿verdad? Yo lo dejo por ahí planteado porque es un tema que no podemos obviar, ¿verdad? En el entorno en el que estamos. Gracias, Carlos. No sé si alguien más quisiera hacer referencia a esta pregunta, ¿verdad? Vinculado con cómo hacer que la rendición de cuentas sean procesos más participativos, innovadores y dialógicos, ¿verdad? Y si no tuviesen, puedo entrar a la segunda pregunta que también nos permite como seguir analizando, que es un poco, creo que Ileana ya lo ha comentado, que de estas experiencias propias o compartidas, ¿qué buenas prácticas podríamos recuperar para nuestras instituciones? O incluso a la luz de este proceso de jornadas que, como les indicaba, queremos ir construyendo de las diferentes sesiones como lecciones, puntos importantes de una rendición de cuentas, que creen, ¿verdad?, que son lecciones que tenemos que identificar para poder decir o moldear un modelo, si se quiere decir así, de rendición de cuentas con enfoque participativo. Carlos León. Carlos, tenés el micrófono apagado. Ahora sí. Ya, gracias. Bueno, recuperando un poco las dos preguntas. La primera pregunta tenía que ver con cosas que, digamos, con ideas, prácticas que nos conduzcan a realizar ejercicios innovadores. Muy bien, pero yo pensaría que en muchos casos tenemos que empezar por asuntos muy, muy básicos, como son formalizar a nivel de nuestras instituciones los ejercicios de rendición de cuentas. Y ya lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los ejercicios de rendición de cuentas deben ser prácticas formalizadas, transparentes, accesibles. Y se dan muchos casos de muchas instituciones. En la Defensoría tenemos, por ejemplo, mucha experiencia con los gobiernos locales de que se realizan ejercicios que no son sistemáticos, que responden a la voluntad de unas personas que en un momento determinado están al frente de alguna oficina pública. Y el hecho de que sean ejercicios no formalizados también explica que sean muy distintos según las distintas instituciones. Entonces, yo pienso que las instituciones públicas deberíamos plantearnos seriamente cómo formalizar en nuestra propia normativa interna todos los aspectos que tengan que ver con rendición de cuentas, cómo se van a llevar a cabo esos ejercicios, cómo se va a garantizar que haya interacción con las comunidades de interpretación, cómo se va a garantizar que la realimentación que recibamos de parte de la ciudadanía se va a traducir a través de algún procedimiento lógico, normado, en ajustes institucionales. Esa formalización es muy necesaria. De lo contrario, esto seguirá siendo un poco ejercicios que quedan a la voluntad y al criterio de las partes de los gestores públicos del momento. Y otra idea también tiene que ver con que un poco, pues escuchando también a la Contraloría, a don Carlos Morales, esto que tiene que ver con compromisos públicos informales. Es necesario, creo yo, que algunas buenas prácticas de algunas instituciones han pasado por suscribir ejercicios públicos informales con la ciudadanía en el transcurso de los ejercicios de rendición de cuentas. Entonces, pensar cómo hacemos las instituciones para formalizar a través de nuestra normativa interna la posibilidad
o la obligación de suscribir compromisos públicos informales con la ciudadanía a la que le rendimos cuentas, y que esto sea un ejercicio de verdad en doble dirección y superar la fase de simplemente poner a disposición la información que nos resulte más cómoda. Ese sería mi aporte. Gracias, Carlos. No sé si alguien más, panelista o de las personas que nos acompañan, también siéntanse en la libertad de si quieren aportar en esta línea. No veo manitas levantadas, voy a ver en el chat. Ah, bueno, sí, veo una manita. Ah, bueno, es la de Carlos. No sé si alguien más quisiera participar. O don Carlos, ¿usted quiere comentar algo más o es la manita que quedó? Ok, listo. Perfecto. No sé si, bueno, veo que Jorge Mario Rojas levantó la mano. Por favor, Jorge Mario. Gracias, buenas tardes, saludos. Vieras que, bueno, en la experiencia, más que hacer muchos procesos de rendición de cuentas, es qué tipo de información le estamos dando cuentas a la ciudadanía, ¿verdad? Porque decir que recibimos tantas denuncias en el Poder Judicial y que se tramitaron tantas, no es tanto de interés para la ciudadanía, sino en qué estamos invirtiendo los recursos que nos ha dado el Estado para, y qué tan eficiente estamos siendo digamos, con la implementación de esos recursos para atender las necesidades de la ciudadanía. Entonces, muchas veces nos decimos, bueno, ¿cuántos asuntos hemos tramitado y cuántos se desestimaron y eso, ¿verdad? Pero también hay que ir más allá, digamos, qué tipo de información le estamos dando a la ciudadanía en estos procesos de rendición de cuentas, ¿verdad? He visto eso que de repente algunos de los que participaron anteriormente decían que no es dar información por darle, sino es qué información estamos dándole a la gente, no la información que nos interesa darle, sino la información que a la gente le interesa, a la ciudadanía le interesa. Entonces, sí me parecía importante tal vez como manifestar esta inquietud en cuanto a los procesos de innovación de la información que se le está dando a la gente, de alguna manera lograr esa articulación entre la información que se le está dando a la gente y cómo digamos, cómo se están invirtiendo los recursos que a través del presupuesto nacional se le asigna a cada institución. No sé si me voy a entender. Gracias. Gracias, Jorge Mario. No sé si alguien quisiera como complementar o realimentar lo que Jorge Mario indica. Tenemos panelistas mucho más callados. Don Carlos, por favor. Sí, yo tal vez, digamos, creo que los procesos de rendición de cuentas tienen que ser muy simples, ¿verdad? Que seamos innovadores no significa que no tengan que ser simples, ¿verdad? Yo creo que en la sencillez, es más, cada vez estamos viendo que los mensajes más sencillos posiblemente sean los que calan de mayor fuerza, digamos, en toda la población, ¿verdad? Pero yo le agregaría a don Jorge que las poblaciones tienen distintas necesidades, acorde también a los servicios. Entonces, si bien hay una población que nos puede interesar, por supuesto, cuáles son indicadores de eficiencia, de economía, de eficacia, en qué está gastando el Poder Judicial, posiblemente también existan otras poblaciones que lo que le interesa es, y ya se sancionó, y ya se ejecutó tal labor y se hizo tal cosa y no se hizo, sí se hizo, o como decía doña Juani, si se realizó y por qué no lo realizó, etcétera. Entonces yo sí creo que cuando se plantea, digamos, desde una perspectiva sistémica, la rendición de cuentas tiene que pasar por un filtro para identificar los distintos grupos poblacionales. Si bien hay que ser muy sencillos, pero creo que ahí es donde a veces nos entrabamos también como organizaciones, porque no es lo mismo llevarlo a una comunidad, ¿verdad? Sobre la prestación de un servicio público X, que hacer una rendición de cuentas a nivel país sobre X
X servicio que es mucho más generalizado. Los mecanismos mediante los cuales yo esté proponiendo tienen que diferir, y algunos, como les digo, les interesará mucho. Los temas propios de eficiencia, economía, presupuestarios y demás, objetivos y demás, y hay poblaciones que les interesa las pequeñas cosas, ¿verdad? ¿Cómo le incide a mi población? ¿Cómo le incide a mi comunidad? ¿Voy a tener agua o no voy a tener agua? ¿Voy a tener luz o no voy a tener luz? Y a partir de ahí se configura, digamos, una rendición de cuentas también a nivel institucional. Entonces yo, don Jorge, le añadiría no solo, digamos, el tema presupuestario, sino que hay que identificar las necesidades a la luz de cada servicio público, y eso es un reto, digamos, no mayor, digamos, sobre el tema de lo que estamos conversando. Muchas gracias, Carlos. Le doy la palabra a Ileana y posteriormente a Carlos León. Sí, respecto a lo que decía el compañero, yo creo, bueno, les voy a contar nuestra experiencia. En realidad es bastante complicado excluir algunos temas de un informe de labores. En el caso nuestro, una institución que, como les planteé en la presentación, tiene diferentes áreas funcionales. Entonces, yo creo que son diferentes cosas. Es la información que se brinda y la información que se difunde más, que tiene que ver con lo que decía Carlos, porque sí hay intereses más específicos. En lo institucional nosotros procuramos área por área brindar toda la información que a alguien le pueda interesar. En el área de formación en democracia, todo lo que se ha hecho, a dónde fuimos, cuántas personas recibieron las capacitaciones, cuáles planes se hicieron con partidos políticos, cuáles publicaciones hicimos y para qué. Cogemos la parte del registro civil, igual, naturalizaciones, matrimonios, cédulas, TIN, paternidad responsable. Es que son tantos los temas, ¿verdad? Que a la hora de uno poder decidir que sí y que no, yo creo que la responsabilidad institucional es brindar toda la información. Sí, a la hora de divulgar, que es lo que queda en ese documento que algunos hablaban, que es un documento a veces largo, tratamos de ponerlo de una manera sencilla, pero sí, el Departamento de Comunicaciones tiene la labor de traducir toda esa información en datos relevantes de importancia sin perjuicio de las consultas sobre otros ejes temáticos. Entonces, yo creo que el esfuerzo de las instituciones debe ser reportar sobre todo lo que hacen sus diferentes aristas y sin perjuicio de que haya una difusión más selectiva. Gracias, Ileana. Don Carlos, por favor. Sin duda alguna, la pregunta que plantea don Jorge conlleva desafíos muy grandes para las instituciones. ¿Cómo poder evaluar la calidad de la información que estoy brindando como institución en ejercicios de rendición de cuentas? Yo pienso que una pista es que quien está en posición de señalarnos deficiencias en esa calidad de la información y ayudarnos a corregir y aprender son principalmente los interlocutores sociales con los cuales nos relacionamos y a quienes en principio les dirigimos esa información. Y por supuesto a nuestras instituciones pares en ejercicios de control horizontal. Pero, por ejemplo, si me lo permite, Daniela de CONAMAG, que son quienes han llevado adelante con muy buen suceso la iniciativa de consejos de personas usuarias del Poder Judicial desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando me aproximé a esos ejercicios y a esos espacios y los empecé a conocer, que era una idea muy buena, las personas usuarias del Poder Judicial reunidas en un grupo, analizando distinta información y generando propuestas. Pero claro, en esos momentos, en esos tiempos, hace algunos años, la casi totalidad de integrantes de esas comisiones eran abogados litigantes, que claro, son personas usuarias del Poder Judicial, usuarias de todos los días, pero un poco sus intereses, sus visiones y la información que apreciaban tenía que ver con el proceso de litigio, con incorporar mecanismos para hacer más célere
el proceso de litigio, con temas que tenían que ver con los horarios de ciertos tribunales, de ciertas ventanillas, con algunos requerimientos muy puntuales, etcétera. Años atrás empezamos a empujar la idea de que personas usuarias del Poder Judicial también tenían que incluir a representantes de colectivos en situación de vulnerabilidad en general y que también enfrentan vulnerabilidades y barreras con respecto al acceso a la justicia. Y acompañamos, por ejemplo, un ejercicio, un espacio de comisiones de usuarios en la zona norte, que la zona norte en muchas cosas es un ejemplo, ¿verdad? Una organización ciudadana muy fuerte. Y pensábamos, bueno, ¿por qué aquí no hay representantes de la población migrante, por ejemplo, que tiene tantas exclusiones, tantas barreras, realidades muy difíciles en esa zona? Y probablemente a muchas de esas personas con las que posteriormente hablamos en algunos ejercicios académicos que hicimos, pues nos decían, bueno, nosotros no nos sentimos excluidos, sentimos barreras. Si nosotros, muchas de los trabajadores migrantes, por ejemplo, que son explotados y que son víctimas de un montón de violaciones de derechos humanos, nos acercamos al sistema de justicia, lo primero que piensan los trabajadores es, me van a deportar, me van a sacar de este país. Entonces, eso nos conducía a pensar, bueno, depende de la población, depende del público meta, así va a ser la necesidad de información. Entonces, por supuesto, esto tiene que ver entonces con lo que señalaba hace un rato, la necesidad de conformar comunidades de interpretación. En resumen, son las personas interlocutoras sociales las que pueden irnos marcando la cancha con respecto a la calidad de la información que debemos brindar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, solo para aclarar que las comisiones de personas usuarias son de la Contraloría de Servicios y CONAMAC ha estado apoyando como la conformación desde una visión de justicia abierta, y Jorge Mario, que nos participó, lidera la Contraloría ya en San Carlos, entonces él tiene vinculación con la Comisión de Personas Usuarias. Más bien, muchas gracias, Jorge Mario, por tu participación y por participar también para este intercambio como de la rendición de cuentas y también de la figura que hay, como comentaba Juan, y que ya hay estructuras, ¿verdad? Que pueden ser de gran colaboración, estructuras que ya existen y que pueden potenciarse para esos espacios de rendición de cuentas. Bueno, comentarles que el tiempo se nos ha hecho corto, ¿verdad? Creo que de estos espacios, pues nos dejan grandes lecciones aprendidas, especialmente en la práctica, y hemos podido reflexionar, ¿verdad? Y poder identificar que la rendición de cuentas no es un proceso, ¿verdad? Si bien está estipulado en nuestra normativa, no es un proceso cuadrado, ¿verdad? O de información unidireccional, sino es un proceso que como su nombre lo dice, pues va evolucionando, tiene que irse adaptando, tenemos que ir identificando actores importantes, tanto pares como con ciudadanía, para poder analizar estos espacios de información, de calidad de la información, de la manera en que que damos la información, no solo desde donde queremos darla, sino más bien desde donde se necesita, ¿verdad? Para poder tener ciudadanía informada, empoderada, y también generar espacios de incidencia, de control ciudadano, con apertura para el aprendizaje y la apertura para el mejoramiento de los servicios públicos y de los servicios de calidad, como debe ser. Entonces, más bien quiero agradecerle a nuestras 4 personas ponentes, ¿verdad? Doña Juana, don Carlos Morales, don Carlos León y dona Iliana, quienes sacaron este ratito para poder reflexionar. Como les indicaba, estamos tomando nota de todos estos elementos. Nos queda una tercera jornada de reflexión y ya no sé si alguna de mis compañeras me ayuda para recordar cuál es la fecha de la tercera jornada para que lo apunten y nos puedan acompañar. Digo, de igual manera, esta sesión está siendo grabada y vamos a subirlo al canal de YouTube para que la puedan repasar, la puedan volver a ver, y las personas que tal vez por situaciones laborales no nos pudieron acompañar, las puedan volver a ver. Bueno, aquí la compañera me apoyó. El 14 de agosto es la tercera jornada y va a ser presencial. Entonces, todas las personas igual se anotaron, y a nuestras personas panelistas les vamos a hacer llegar la invitación para que nos acompañen en esa
tercera jornada. A todos y todas, muchas gracias por conectarse y les deseamos una linda tarde y que tengan lindo día. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Muy bien, hasta luego. Gracias.